Muchas gracias, hermanos. Podemos sentarnos. Póngase cómodo porque vamos a entrar en el pasaje de la Escritura que nos corresponde. Así que hay dos cosas que quisiera que hicieras esta mañana. Uno, que tengas tu Biblia a mano para que puedas seguir la instrucción de la palabra. Y dos, que afines tus pensamientos, que sintonices con lo que está pasando en este lugar, en este momento y en esta hora. Es bien sabido que cuando llegamos a un momento como este, hay una especie de revolución mental, donde pensamientos ociosos entran y compiten con lo que está pasando aquí arriba. Así que me puedes ver a mí, me puedes a mí ver, hablar y cerrar la boca y probablemente no escuchar ni una sola palabra de lo que estoy diciendo. Así que vamos a hacer una sintonía para poder estar juntos, sacar provecho juntos de las verdades del Evangelio y sacar provecho de la hora que invertimos en este lugar. Que no sea como que pasamos por aquí, pero como que de alguna manera no hemos pasado, sino que hemos realmente sido bendecidos en esta hora. Hoy tenemos la oportunidad de entrar en los detalles de lo que se considera el más hermoso himno escrito en el Nuevo Testamento con referencia a Cristo, en dos grandes capítulos. Un gran capítulo que narra su descenso y un gran capítulo que narra su ascenso. Pero me gusta mucho cómo Pablo, al mostrarnos el corazón de esta verdad, usa una frase que la he utilizado como la frase que encabeza esta mañana mi exposición: obediente hasta la muerte. Y está hablando de Cristo. Obediente hasta la muerte. No sé si recuerdas bien lo que Pablo estaba diciendo al comenzar este pasaje en el capítulo 2. Pablo hace un ruego al corazón de los filipenses. Y de verdad, es algo que debemos considerar profundamente en nuestras almas. Porque es un ruego muy tierno, pero muy verdadero. ¿Recuerdas? Haya pues en vosotros. Haya pues en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Podemos decir allí, para llenar la línea en blanco: haya pues en vosotros cristianos, santos, regenerados, hijos, herederos, iglesia, como queramos llamarle. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién necesita más de esto? ¿Quién necesita más? ¿No me parece un ruego excelente para nuestras almas? Una invitación francamente bien apropiada, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para un genuino hijo de Dios, alguien cuyo corazón ha sido sumergido en la gracia, que dice amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, ¿qué más necesita saber? Que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque, amados, ¿qué quiere contrarrestar Cristo? Pablo, al enseñarnos esta verdad. ¿Cuál es la idea contrastante con lo que nos presenta en el capítulo 2, el capítulo de su humillación? La idea contrastante es el orgullo. ¿Recuerdas? Orgullo. ¿Has oído esta palabra? Orgullo. ¿Sabes? No hay nada a la luz de la Escritura más asqueante y nauseabundo, nada más detestable que un corazón orgulloso. Y de verdad, no hay nadie en esta sala que pueda decir: de esa copa yo he bebido. De alguna manera, y en algún momento de nuestras vidas, hemos mostrado esta conducta anti Dios de ser orgullosos,
hermano, este es un terrible enemigo. No es algo que tomamos de manera liviana. Dice la Escritura que el orgullo tiene la habilidad de inocularse en nuestras vidas de una manera subrepticia. Apenas notamos cuando empieza a entrar en nuestras almas. Por eso me gusta lo que dice Tim Keller cuando hace referencia a que el orgullo es el monóxido de carbono del pecado. Te mata en silencio y lentamente, sin que ni siquiera te des cuenta. ¿Saben cómo llaman los expertos de toxicología a muerte por monóxido de carbono? La dulce muerte. Porque la gente ni siquiera se da cuenta que se está muriendo. Y es así igual con el orgullo. Y lo peor de todo, es que muchas veces ese mismo orgullo tiene la capacidad de hacernos pensar que lo que estamos haciendo lo hacemos por una buena causa. Incluso llegando a confundir nuestro orgullo con celo espiritual, con fidelidad, integridad. Hay un artículo que ha sido publicado recientemente en la coalición en Gospel Coalition por Trevin Watts, un excelente autor. Y él nos llama la atención en este periodo de controversias sobre el pecado de la importancia propia, lo que él llama en inglés, y ahora sí, aquí vamos a ponernos a prueba con Shakespeare. The sin of the self-importance, el pecado de lo que algunos llaman la propia importancia. Ahora escucha lo que él está diciendo, porque esto no tiene desperdicio. Debemos recordar que todo poder humano no es tan solo ilusorio, pero también transitorio. Y que francamente, en términos de importancia, somos insignificantes. Aún así, en muchas controversias nos vemos no como simples soldados, sino como generales que consideran a otros como inferiores a sí mismos. Pero la indignación que vemos en tales personas no es el resultado de seriedad espiritual, sino de vanidad egoísta. Bueno, es lo que dijo Salomón. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Ahora es precisamente por eso que Pablo está haciendo este ruego. Nos está mostrando qué es el camino correcto y quién es el ejemplo correcto. Porque quiero que recuerdes que cuando Pablo está hablándonos, nos está mostrando a aquel que fue más exaltado que los cielos, Cristo. Y sin embargo, dice la Biblia, Él se humilló. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora escucha, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esta descripción de Pablo es lo que algunos llaman el camino descendente a la cruz. Sí, es cierto. La historia nos dice en el Evangelio que Cristo, tomando su cruz, subió al Gólgota. Pero este ascenso era parte de su gran descenso, que se inició en el cielo. No estamos hablando aquí de la abdicación de un rey humano.
o de alguien que ha sido despojado de su posición de honor y ahora enfrenta escarnio y vergüenza. No estamos hablando de alguien que se pueda comparar. Estamos hablando de alguien cuya gloria eterna y cuyo poder no tiene ninguna comparación. Pablo nos muestra con relación a Cristo que Cristo sobrepasa infinitamente a todos. Por decirlo de alguna manera, Cristo decidió, escucha esto, hacerse irrelevante al punto del desprecio. ¿Has pensado en eso? Hoy día hay una corriente por ahí que, oh Cristo, oh cool, qué cool es Cristo. No, ¿sabes qué? Las cosas que la Escritura nos dicen de Cristo en su humillación nos revelan que Él decidió de sí mismo incluso hacerse irrelevante al punto del desprecio. No buscó la popularidad banal y quiso incluso, y lo vemos en la Biblia, pasar desapercibido en muchos sentidos. Sus discursos no eran piezas altisonantes. ¿Oíste lo que dijo el profeta? Su voz no era oída por las plazas. Él no estaba gritando en medio de las plazas para llamar la atención sobre él. No, dice el texto que él habló al corazón de su pueblo y no estaba adornado del adorno de los aduladores. Aún sus discípulos se molestaron porque le llamaron la atención. Óyeme, tú no puedes ser tan duro. Cuando dijo aquellas verdades del evangelio, los discípulos gritaron y dijeron: Señor, si queremos que más gente esté con nosotros, tienes que bajar un poco. Dura es esta palabra. Nadie querrá cumplir con esto. Aún así, él aceptó adoración sincera, pero no el crédito barato. ¿Recuerdas al joven rico? Maestro bueno, le dijo el joven rico. ¿Qué buscaba el joven rico? ¿Resaltar las gracias de con quien él hablaba? No, estaba buscando una respuesta similar para él. Yo te doy un cumplido, tú me das otro cumplido. Y Cristo, que no acepta créditos baratos, le paró en seco y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabes que solamente hay uno bueno, vuestro Padre que está en el cielo? ¿Cuántas veces después de un gran milagro, de un milagro sorprendente, Cristo pidió a los que lo recibieron que guardaran silencio? Mira, por ejemplo, Mateo 8:4. Después de aquel gran milagro, Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. ¿Recuerdas aquel leproso que dijo: si quieres puedes limpiarme? Cristo lo miró y: no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Lucas 8, si ves en Lucas 8, cuando se sanó la hija del principal de la sinagoga. Recuerda, Cristo llegó a la habitación llena de conmoción, la gente gritando, y Cristo les llama la atención, entra a la habitación y dice la Escritura: resucita a aquella niña. Dice el verso 55 de Lucas 8, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Yo te pregunto a ti, ¿esto no es un gran milagro? Padres, si tu hijo está muriendo o murió en una cama y Cristo entra por las puertas de tu casa y levanta de la muerte a tu niña, ¿no es esto un gran milagro? Sin embargo, una vez se levantó, Él mandó que se le diese de comer. Dice, y sus padres estaban atónitos. ¿Ven? Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Sabes qué? Porque de verdad, Cristo
había venido con una clara misión. Él no ha venido a ser un líder popular de masas a los cuales la gente sigue solo porque sí. No les interesa su mensaje, quizás no saben quién es él. Él solamente habla bonito, dice cosas espectaculares, hace cosas grandiosas. Nosotros estamos con él porque nos alimenta, nos da el pan, nos da el pescado, nos sana. ¡Qué bueno! Este es Cristo. No, Cristo no quería eso. Recuerda en la narración de aquellos dos ciegos que Cristo encontró en el camino, y también les rogaron que le devolviera la vista. Y dice la Escritura, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, escucha, rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero, salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es el misterio de la piedad. Es esto que no es comprensible para nosotros humanamente hablando. Porque si quieres decodificar a Cristo con tu mente carnal, tú no vas a poder entenderlo. Esto no es la manera de la que actúa un líder normal, porque Cristo no era un líder normal, era el Hijo de Dios. Incluso debo decir en su aspecto físico. La Biblia dice que, escucha esto, que estaría ausente de belleza física. Dice el texto claramente que él sería sin belleza física para que le deseemos. Es decir, en otras palabras, él no quiere que le deseen porque luce atractivo a los ojos, pero sí por la belleza interna de su alma. ¿Quién es Él? Y todo esto, hermanos, todo esto, estamos hablando de esta humillación de Cristo, que quiso mostrarse irrelevante ante el mundo, para que cuando el mundo lo viera, no fuera a Él por ninguna otra cosa que no fuera, porque la gracia de Dios alumbró mis ojos y pude ver lo que los ojos físicos no pueden descubrir. Por eso el texto dice, la piedra que los edificadores desecharon, los expertos, ojo, los edificadores, ¿saben lo que construyen torres en Miami? Los edificadores, cuando ellos están edificando sobre un terreno semejante al de Miami, tienen que conseguir la piedra madre, una piedra, un lecho rocoso que está profundamente en la geografía, en la geología del terreno, y hasta que no consiguen la piedra madre, no se atreven a construir el edificio, no sea que venga la nieve, venga la lluvia, venga la tormenta y eche abajo la casa y sea grande su ruina. Mateo 7. Esa piedra madre, dijo Cristo, fue desechada por los expertos. Oh, pero más a todos aquellos que fueron llamados por su gracia, vieron que esta roca era una roca preciosa, hermosa. Todo esto empezó en el cielo. Ese fue el primer gran escalón de Cristo en su humillación. El gran escalón, el primer gran escalón, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, escucha, no tomó su divinidad como excusa, sino como razón para descender. ¿Oíste eso? Porque, lógicamente, ¿quién va a abandonar tanta gloria y tanto poder y tantas riquezas para venir a vivir en este mundo tan cargado y lleno de tanta maldad y con gente tan mal agradecida?
Gente que un día te dice, eres el mejor, y otro día te dice, crucifícalo, este no sirve para nada. ¿Recuerdas eso? Tomaron a Cristo y lo cambiaron por un delincuente confeso que ya estaba preso, un ladrón. El pueblo eligió a un ladrón en vez de Cristo. Y Cristo dice, ni siquiera tomó su divinidad como una excusa para no descender a este mundo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y yo creo que puedes observar el contraste aquí. Puedes observar el contraste, ¿no? ¿Recuerdas? Alguien que en su loco afán quería ser como Dios. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Alguien que en su loco afán quería saltar el cielo y ser como Dios, pero terminó siendo diablo. Y mira, Cristo siendo Dios, voluntariamente ahora quiere humillarse. ¿Ves esta diferencia? Creo que queda claro en nuestras mentes el lugar que el orgullo tiene en la vida de una persona o de la historia bíblica. Y el valor que tiene la humillación, la humildad. Hay una clara verdad en la Escritura, y es que Él estaba dispuesto a dejar ir alguna de las prerrogativas de la deidad para convertirse en hombre. Porque te voy a decir, la encarnación es un hermoso misterio, pero también hay que recordar que cuando Cristo se encarna, se convierte en un hombre, y por primera vez en la historia de la creación, el Dios Todopoderoso está limitado en muchos aspectos como un hombre. Muchas de sus prerrogativas divinas ahora no estaban en sus manos. Por ejemplo, ¿qué dice la Escritura acerca de la presencia de Dios o de el que Dios esté en todo lugar al mismo tiempo? Cristo ya no podía hacer eso. Ya no estaba limitado en algunos de los aspectos que tienen que ver en algunos aspectos con sus cualidades divinas. Por eso es que el texto próximo, y es el próximo escalón que desciende, nos habla de un aspecto extraordinario que ha dado muchos dolores de cabeza. En el versículo 7 dice el texto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este segundo escalón nos está hablando de lo que algunos han llamado el Cristo vaciarse, lo que la palabra griega es kenosis, una acción voluntaria de despojarse a sí mismo. Ojo, sin que esto implique en ninguna manera una disminución de sus cualidades divinas, pero en términos humanos, su cuerpo iba a tener retos físicos, por ejemplo, hambre, cansancio, sueño. Iba a sufrir, claro, como un ser humano. Carencias físicas. También recuerda, despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo nos recuerda que Cristo vino como un hombre pobre. ¿Cómo se identificó con el ser humano más despreciable? ¿Cuál? El esclavo. Porque el texto dice, tomando forma, no solo que se hizo hombre, ojo, no solo que vino como, no nació en una cuna de oro, no vino como el príncipe de Inglaterra, el rey de fulano, no, vino a nacer en una región donde lo más famoso que había era el pan. En un pesebre, wow, y qué lindo lo pintamos nosotros. Vaquita por aquí, gallinita, no sé si había pesebre, había gallina, bueno, pero imagino cuando hay una vaca y una gallina, y aquel pesebre adornadito, no. Ese pesebre estaba lleno de baba de los animales que comían y de estiércol alrededor, porque allí pasaban el día, la noche, los animales que tenían la casa. Y el Rey de Reyes, que se humilló a sí mismo y se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, no de un hombre común, de un esclavo.
¿Cuánto valía un esclavo? ¿Cuántas opiniones podía dar un esclavo en la casa de su señor? Y esto nos muestra el alcance de su humillación. Es un gran escalón que Cristo bajó. Y lo hizo voluntariamente. Él no fue obligado, en absoluto. El texto dice, Él se despojó a sí mismo. Oye, es que hay una diferencia. Mándame 2 voluntarios para la guerra y me devuelven las horas al final. Espérate. Estos llegaron allí de frente al general, amarrado hasta los pies. No, pero el Cristo dice, Él se despojó a sí mismo. Tercer gran escalón, escucha. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tercer escalón de su descenso. Se humilló a sí mismo. Solo piensa por un minuto de quién estamos hablando, ¿no? Porque es que nosotros asumimos la historia bíblica, la leemos y ya como que estas cosas nos pasan por encima de la mente, por debajo del corazón y sí, entendemos, así fue la cosa. Pero piensa por un minuto de quién estamos hablando. La Escritura nos dice que hubo un ángel de una categoría no mayor que en una guerra contra un pueblo enemigo de Dios, sin sacar la espada, mató a cientos de miles de hombres. Tremendo. ¿Cómo podemos nosotros entender? ¿Quién puede prevalecer contra Dios? Es la pregunta. El Hijo Eterno. ¿Quién puede prevalecer contra el Todopoderoso y el excelso Dios? ¿Quién puede humillar a Dios y salir vivo? Cuando Dios, por una palabra dicha incorrectamente, fulminó a personas. Y aquí tenemos en la escena bíblica, en esta verdad, en este trozo de verdad, en este tesoro, una revelación increíble de cómo la humillación del Hijo, el Hijo asumió la posición de un cordero para llevar sobre él el castigo que nos correspondía a nosotros. Y es por eso que aunque estos mortales levantaron insolentemente sus manos contra el Cristo, abrieron su boca y lo maldijeron y se burlaron y lo desfiguraron a golpes al Hijo de Dios, y no fueron consumidos en el fuego de su ira, porque Él se humilló a sí mismo. Dice la Biblia, como un cordero enmudeció, no abrió su boca para en todo obedecer a su Padre. Y por eso, como dice el título de nuestro sermón, se hizo obediente hasta la muerte. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa para no humillar? ¿Tienes tú algunas de las cualidades de el glorioso Cristo? Porque Cristo, siendo Dios, humilló. ¿Cuál es la excusa para no pedir perdón? ¿Cuál es la excusa para no acercarte a tus hermanos si lo has ofendido o si te han ofendido y humillar tu corazón delante de Dios? Porque ¿cuál es el ejemplo que tenemos? ¿Para qué es que tenemos la Escritura? Vamos a seguir manteniendo la Biblia abierta en el Salmo 91 para que la brujería no entre a la casa. Bueno, por cierto, esto que he dicho no es cierto.
Usted no para brujería con el Salmo 91 abierto en su casa. Olvídese de eso. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Pero tú tienes una Biblia en tus manos y Dios te dio este registro bíblico verdadero, fiel, inerrante, inspirado, para que tú puedas poner tus ojos allí y sacar de allí el modelo para tu propia vida. Escucha, para tu propia vida. Porque es muy bueno andar con el zapato en la mano a ver quién le sirve, ¿no? Hay gente que me dice a mí, pastor, qué sermón, qué pena que fulano no vino. Bueno, pero me pregunto, ¿te lo pusiste tú? ¿El zapato te lo pusiste tú? A veces como que uno siente que algunas cosas se distorsionan, ¿no? Porque sí, la Biblia nos dice que los bereanos, hombres y mujeres nobles, mientras Pablo predicaba, nos muestra que tenían la costumbre, con el texto en sus manos, de comprobar si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Eso es correcto, eso es auténticamente correcto, eso es bíblico. Ustedes saben que la autoridad que yo poseo al predicar la Escritura es una autoridad delegada de la palabra de Dios. Y si yo digo un disparate, ustedes pueden con autoridad bíblica venir ante mí para decirme, pastor, esto como que no estuvo claro, explíqueme eso. Porque muchas veces no es lo que uno dice, es lo que usted interpreta. Y de hecho, puedo decir con mucha sinceridad que a veces me asombro de la interpretación de la cosa que uno dice. ¿De dónde tú sacaste eso? No, usted no dijo. No, hermano. Por eso Cristo dijo a los discípulos, escuchen, mirad bien cómo oís. Hay que poner atención. Hablemos un poco de su ascenso. Grande fue su descenso. Los escalones fueron profundos en el descenso de Cristo. Pero escucha, qué glorioso fue su ascenso. Qué hermoso fue su ascenso. Versículo 9. Escucha lo que dice el texto en el verso 9. Por lo cual, escucha, por lo cual, después de todo aquello, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, yo quiero que tú notes, y yo creo que lo viste claro, que cuando el texto está hablando del descenso, se centra en la persona de Cristo. ¿Lo viste? ¿Verdad? Todo lo que él hizo en primera persona, Cristo. Ahora, cuando el texto habla de su ascenso, ¿en quién se centra? En su Padre, en Dios. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, el Padre, a quien la Escritura llama el Altísimo. ¿Oíste eso? Dios tiene como nombre el Altísimo. Y el Altísimo exaltó hasta lo sumo a su propio Hijo. Y me encanta porque aquí hay un elemento en la escritura griega que debería ser traducido, que Cristo fue literalmente súper exaltado. O para decirlo más literalmente, exaltado con toda exaltación. Exaltado con, cuando llegaste al cúspide, al colmo de la exaltación, ahí por encima de eso fue Cristo colocado. Qué hermoso. Dios hizo eso. Ahora, hay algo más extraordinario. Dice que el Altísimo lo exaltó hasta lo sumo, es decir, y eso es algo que debería estar en nuestros pensamientos. Cristo no se coronó a sí mismo, hermanos. Su Padre lo coronó a él. Él no se elevó a sí mismo. Su Padre le levantó allí y le colocó en el trono. Esta es una gloriosa exaltación y está evidenciada en dos interesantes aspectos. Primero, hay una declaración oficial del Padre. Con eso ya voy a terminar esos dos puntos. Bueno, porque ¿qué pasó en la cruz? Una guerra.
Oh, sí, una batalla que empezó en Génesis. ¿Te acuerdas cuando nuestros primeros padres pecaron? Como Dios, hablándole a la serpiente, le dijo: prepárate, porque el hijo de la simiente te aplastará la cabeza. Eso fue lo que él le dijo a Satanás. Le dijo: sí, lograste que mis primeros 2 representantes cayeran, pero no te preocupes. Ahí está el protoevangelio. Viene el hijo y el hijo te va a aplastar la cabeza, aunque tú le muerdas el calcañar. Había una guerra abierta entre la simiente escogida y el diablo. Y esa guerra se manifestó en la cruz. Y en esa batalla, Cristo, muriendo, mató, eliminó el poder de la serpiente para siempre. Ojo, y cuando Cristo asciende, como pasaba con todo príncipe, todo rey que ganaba una batalla, que entraba en el reino victorioso, entonces se hacía una proclama pública donde se declaraba las glorias y las bendiciones que el que había vencido tendría. Y su Padre así mismo lo hizo. El texto dice: le dio un nombre que es sobre todo nombre. Señores, no nos volvamos locos como algunos que están buscando el nombre secreto. No hay tal nombre secreto. El nombre hace referencia al nombre. ¿Cuál es el nombre?, preguntó Moisés. Y si yo voy a Egipto y me preguntan: ¿quién te mandó? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué respondió Dios? Yo soy el que soy. Para los judíos, el nombre sin vocales, el famoso tetragramatón, YHWH, que luego se colocaron en él las vocales de Adonai, y resultó que habían 2 acepciones en su pronunciación: Jehová o Yahweh. Y este es el nombre del Eterno. ¿Y sabe lo que Dios está diciendo cuando Cristo subió al cielo? Que mi hijo, mi amado hijo, en el que tengo complacencia, que fue obediente hasta la muerte, él tiene el nombre. Él es Señor, él es Yahvé, él es Dios, en otras palabras. Esa es la gran verdad. Esa es la gran victoria de Cristo. Como en su ascenso hay la proclama oficial del Padre diciendo que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre, bajo este nombre, se somete toda la creación. Porque quiero que recuerdes, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y ahora, en su trono de gloria, dice la Escritura, para que en el nombre Jehová, Señor, Yahweh, Cristo, para que en el nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y déjame decirte algo: yo no soy un molestoso con ponerse de rodillas para orar. Ya sabes, tú sabes que mucha gente dice: si tú no oras de rodillas, tú no estás orando. No, yo no creo eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante Dios, ante su trono? Y no estoy diciendo: yo me arrodillo de corazón. No. Estoy hablando de físicamente mostrar con tu cuerpo lo que está pasando en tu corazón, porque la postura solamente indica lo que pasa en el corazón. ¿O no recuerda la niña? En la mesa, vamos a ponernos de pie para orar. La niña se queda sentada. Mi amor, no oíste, vamos a ponernos de pie para orar. Yo estoy de pie en mi corazón. Tráeme la correa entonces, porque yo te voy a dar una pela en mi corazón, a ver si puedo. ¿Ves cómo es el corazón humano? Siempre está buscándole la quinta pata al gato, y a veces la encuentra y le va muy mal. Todas rodillas se doblarán. Todos. Los que lo aman, sí, lo
harán voluntariamente. ¿Qué no será ver a Cristo por primera vez en el cielo? Ver sus manos, ver sus pies, ver las heridas de su cabeza, ver la sonrisa en sus labios, el ardor de sus ojos, ver decirte con su propia boca: entra en el gozo de tu Señor, siervo fiel. ¿Qué no será? Pero sus enemigos, los guapos, los desafiantes, también se pondrán de rodillas, aunque no sea voluntariamente. Pero nadie resiste a su presencia. No hay quien pueda resistir a su presencia. Y toda lengua confesará una sola cosa en el cielo. La gran confesión del cielo tiene un solo artículo. ¿Oíste? La gran confesión del cielo tiene un solo artículo: Jesucristo es el Señor. No más. Aquí aprendemos muchas cosas porque estamos en el camino, ¿verdad? Tenemos grandes confesiones, pero allá en el cielo, un solo artículo: Jesucristo es el Señor. Concluyo esta mañana. Las palabras de Spurgeon me parecen muy apropiadas para nosotros. Dice Spurgeon: lo más bajo que se humilló para salvarnos, lo más alto que debemos levantarnos en nuestra adoración reverente. Bendito sea su nombre. Él se inclinó y se inclinó y se inclinó, y cuando Él alcanzó nuestro nivel, Él se inclinó y se inclinó y se inclinó más bajo y más profundamente todavía, para que hoy la iglesia lo exalte y lo exalte por siempre, por encima de todos los cielos. Amén. Esa es la razón de tu vida. Si no lo sabías, bienvenido. Esa es la razón de nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor por estos dos estados de humillación y exaltación. Cosa que, ojo, ese es nuestro camino. El que no se humilla no será exaltado. El que se humilla será exaltado. Oremos. Señor, te damos las gracias esta mañana por tu palabra y por Cristo. Él fue obediente hasta la muerte. Él no merecía morir, porque Él era justo, sin mancha, sin contaminación. Pero había una misión sobre sus hombros que el Padre había colocado en Él, y Él la cumplió completamente, aún llegando hasta la muerte. Y Él selló su misión con estas palabras: consumado es, ya está hecho. Oh Señor, gracias, porque este es el camino de la vida. Humillarnos delante de ti, abandonando nuestras pretensiones terrenales, reconociendo nuestra bancarrota espiritual, muriendo a nosotros mismos. Solo así podremos entrar en la vida. Más el que se exalta, más el que dice como aquel hombre: oh Señor, te doy gracias, porque no soy como aquellos horribles mortales. Siempre oro, siempre doy, siempre leo, siempre voy a la iglesia. Y dice la Escritura: Señor, tú nos dices, aquel hombre salió condenado, porque él no creyó en Cristo, él creyó en él mismo.
y nosotros debemos creer en ti para ser salvos. Así que danos la gracia suficiente para entenderlo y ayúdanos, te lo rogamos, te lo pedimos en esta mañana. También bendice nuestras ofrendas y gracias por darme la oportunidad hoy, por darnos la oportunidad de entrar en tu casa, Señor, y gozarnos en ti. Aún como iglesia imperfecta, iglesia pequeña, pero que tiene un Dios perfecto y un Salvador perfecto. Gracias, Señor. En Cristo te lo rogamos. Amén y amén.